Señor les bendiga una vez más, amados hermanos, en este día, un día de resurrección, un día como hoy, como solemos decir, se levantó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y porque Él vive, pues también nosotros vivimos. Me es grato saludarle en ese nombre que es sobre todo un nombre. Ahora queremos hablar acerca del mensaje a la iglesia de Sardis. Es la edad que nos corresponde hablar en este día. Y quisiésemos pues de una vez tornarnos a las escrituras, y vamos a estar leyendo dos escrituras como solemos hacerlo. La primera escritura que vamos a estar leyendo, la vamos a estar leyendo en el libro de Joel, capítulo 2, del versículo 25 al versículo 27. Vamos a estar tomando esa escritura y por supuesto luego nos estaremos tornando a la escritura que es la base, que es el mensaje a la iglesia, ¿verdad?, de Sardis, al eslabón de Sardis, al periodo de tiempo que vivió entre el año 1520 y el año 1750, que sería la iglesia de Sardis, la que el Señor Jesucristo, la ciudad de Sardis, la que el Señor Jesucristo tomaría como tipo. Vamos pues a las escrituras. Dije el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 al 27, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios bendiga su palabra. Perdón, amados hermanos, vamos a tornarnos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, por supuesto, versículo 1 al versículo 6. La escritura dice así, en el nombre del Señor Jesucristo la leemos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga la porción de la escritura que hemos leído. Ahora pues les decía, ¿verdad? Estamos hablando acerca del mensaje a Sardis. Sardis fue, como les decía, el periodo de tiempo, el eslabón de la cadena o la edad, como la llamó el hermano y reverendo William Marion Branham, que comprendió entre el año 1520 y el año 1750. Y si tomamos Sardis como ciudad, como el tipo que el Señor Jesucristo tomó, pues de Sardis, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que Sardis significa, cuando usted busca el significado bíblico de la palabra Sardis, significa los escapados, aquellos que han escapado o que han salido de algún lugar. Ahora Sardis fue una ciudad que en su tiempo fue la capital del país Libia, y que por supuesto tuvo su tiempo de comercio, pero que después de haber sido saqueada por un rey de nombre Antioquio, y tiempo después cayó a manos del gran imperio romano, y luego plagas y terremotos la azotaron, y ahora solo hay ruinas. Es una ciudad que no existe, Sardis, en la actualidad, pero que sí existió en aquel tiempo, por supuesto, ¿verdad? Ahora vemos que el Señor Jesucristo, por supuesto, la tomó a ella como tipo. Ahora, ¿cuál era el estilo de adoración en Sardis?
en esta ciudad de Sardis, ellos adoraban a la diosa pagana Cibeles. Cibeles, quien venía bajo el mismo concepto, ¿verdad?, de Astoré. Su nombre Astoré es un nombre bien poco raro de pronunciarlo, de quien también fuese sacerdotisa en aquellos tiempos Jezabel, en los años 800 antes del Señor Jesucristo. Pues esta diosa Cibeles, a la cual Sardis adoraba, tenía un hijo. Tuvo su hijo y los dos fueron elevados a deidad, ¿verdad? Los alababa la gente en el paganismo de Sardis. Por supuesto, tuvo más relevancia Cibeles que el hijo, ¿verdad? Y esta venía bajo el mismo concepto. Cibeles y toda esta mitología ha sido el mismo concepto de Samiramis y Nimrod. Nimrod fue el primer vigoroso, dice la escritura, sobre la tierra. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Él fue quien fundó 7 ciudades, incluyendo la gran Nínive, la que Dios le mandó al profeta Jonás para que se arrepintiese. Y luego también fundó Babilonia, la gran Babilonia del rey Nabucodonosor. Fue fundada por el imperio de Nimrod. Y su esposa de Nimrod se llamó Samiramis. Ellos tuvieron un hijo cuyo nombre fue Tamuz. Y este hijo, ¿verdad?, de Tamuz también fue alzado, fue hecho deidad, pero por supuesto tomaría más relevancia la diosa que ellos llamaban, que por supuesto hasta no deberíamos de llamarlo de esa manera, pero la deidad que ellos llamaron de Samiramis. Y por lo tanto Tamuz fue el hijo que, de acuerdo al calendario romano o babilónico, nació el 25 de diciembre. Por lo tanto, esa imagen que usted ve que el mundo católico le ha vendido de María agarrando a un niño que se llama Jesús, no es exactamente eso, sino que lo que ellos están vendiendo es el mismo concepto. Lo que exactamente venden es a Samiramis o a Tamuz en los brazos de su mamá Samiramis. Repito, ¿verdad? Tamuz, hijo de Nimrod, y Samiramis, la mamá de Tamuz, su esposa de Nimrod, cuyo hijo naciese el 25 de diciembre. Y de ahí es que se origina todo el paganismo de la Navidad. Por lo tanto, toda la Navidad y toda música navideña, cualquier música navideña que encontramos que parece ser insignificante, no es otra cosa sino que una alabanza a Samiramis, a Nimrod. Y que si seguimos retrocediendo el hilo hacia atrás, nos va a llevar a Caín, ¿verdad?, a la descendencia de Caín. Y si aún le damos un poquito más hacia atrás, entonces nos lleva a la descendencia del maligno, como dice, ¿verdad?, en el primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12, que Caín era hijo del maligno. Ahora, ¿verdad?, fíjense bien, de ahí que ellos lo único que han hecho han venido como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha venido usando seudónimos, ¿verdad? Se ha presentado Él como el gran Jehová, como el gran Creador, como Jesucristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como la estrella resplandeciente de la mañana, como el lirio de los valles, amados hermanos, y cuántos nombres Él tiene, como Emmanuel, Dios con nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Entonces es la misma manera que ellos lo han hecho. Simplemente le van cambiando los nombres. Y cuando se vea cómo es el diablo de astuto, cuando se presentó la oportunidad de que el Señor Jesucristo nació a través de una virgen, entonces vendieron al mundo, a través de la Iglesia Católica Romana, vendieron al mundo esa imagen de Tamuz, su Dios, en los brazos de Samiramis, quien nació el 25 de diciembre, y lo vendieron como, por supuesto, María, la madre de Jesús, quien está cargando a Jesús, pero no es otra cosa sino el mismo paganismo.
amados hermanos, y han levantado ese nombre de María a tal grado que ahora, ¿verdad? Exactamente en el año 1 de noviembre del año 1950, el Papa Pío ordenó o enseñó que María continuaba siendo virgen. Imagínense, por supuesto, este Papa Pío, no sé cuál era su concepto de virgen en el idioma que él hablaba, que era italiano, originario de Roma, Italia, ¿verdad? Nacido en el año 1876, por supuesto, ¿verdad? Dijo que María había continuado siendo virgen, que continuaba siendo virgen, por supuesto, después de haber tenido a Jesús y haber tenido, ¿verdad?, a Simón, Santiago, Judas y José, los que la Biblia nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 54 y 55, que esos 4 eran los hermanos de Jesús. Pero él aún así continuó enseñando que María era virgen después de haber tenido, por supuesto, no sé qué concepto entendía él, cuál era su concepto de virginidad. Y enseñó que María, entonces el 1 de noviembre lo hizo edicto de 1950, que María continuaba siendo virgen y que había ascendido a los cielos. Por supuesto, dejó el paréntesis para que el mundo católico creyese lo que quisiese, si había resucitado en cuerpo y alma o había sido ascendida en cuerpo glorificado, así viva, ¿verdad? Pero que dijo que había ascendido a los cielos en cuerpo y alma, amados hermanos. Exactamente lo mismo que ellos enseñan como de Samirami. Samirami, quien, ¿verdad?, según la mitología de ellos, enseña que después de haber tenido a Tamuz, por supuesto, llegó el momento en que ascendió en cuerpo y alma, en forma de paloma. La vieron ascender su espíritu a los cielos en forma de paloma y ahora es reina y señora de los cielos. Esa es la enseñanza que ellos dan. Eso es lo que enseña la mitología, el concepto, si usted lo sigue desde esos tiempos de Samirami. Exactamente lo que ellos han vendido al mundo religioso, ¿verdad? El mismo concepto de María. Pero, amados hermanos, ¿verdad? Por supuesto, eso el Señor Jesucristo nos está diciendo en una profecía, nos está hablando de antemano que Él restauraría lo que comió ¿verdad, amados hermanos? El saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Ahora, si usted pone atención a esta oruga, usted podría decir, es para Israel. Recuerde, y nunca más mi pueblo será avergonzado. ¿Por qué? Porque vendría un nuevo reinado después de eso. Después de que Él restaurara todo eso, entonces nunca más seríamos avergonzados. Nos está hablando una profecía acerca de los tiempos del fin. Dice usted, cualquiera podría decir, pero le está hablando a Israel. Recuerde, ellos solo son el tipo, nosotros somos la imagen de los bienes venideros, como lo dijo el Espíritu Santo a través de Pablo en Hebreos 10, por supuesto. ¿Verdad? Que nosotros, que el Antiguo Testamento, la ley era solo el tipo, era la sombra de los bienes venideros. De esa manera, ahora si usted pone atención, amados hermanos, nos daremos cuenta que en esta profecía, de Joel, ¿verdad? 2 y versículo 27, que es, ¿verdad?, del día anterior, está anunciando lo mismo, nos estaremos dando cuenta que el Señor, o Jehová, o como usted le quiera llamar, ¿verdad?, los seudónimos que Él usó, amados hermanos, está nombrando 4 animales. Está nombrando al saltón, al revoltón, la oruga y la langosta. 4 animales que, si usted investiga a profundidad, es el mismo animal haciendo cambios. Es el mismo animal, el proceso del animal hasta que llega a su etapa de madurez. Pero y profundizando un poco más, nos daremos cuenta, amados hermanos, que Dios le está hablando a las 7 edades de la iglesia, ¿verdad? Y nos daremos cuenta que en las primeras 4 edades, o en los primeros 4 periodos de tiempo del que ya hablamos hasta acá, ¿verdad? De Pérgamo, Esmirna, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, los 4 periodos de tiempo que han tenido un hombre a la cabeza, pero que yo he omitido los nombres de estos hombres, por supuesto, amados hermanos, pero que si usted lee el libro de la exposición de las 7 edades por el hermano William Marion Branham, se dará cuenta quiénes fueron los hombres que lidiaron, que estuvieron enfrente de estos
periodos de tiempo, ¿verdad? Que por ejemplo en Éfeso ya sabemos que fue Pablo, amados hermanos, y luego para Esmirna sabemos que fue a Irineo, si no lo estoy mal recordando, y luego para Pérgamo, creo que fue Martín, y para Tiatira se llamó Colombo. Entonces, en esta nueva edad, amados hermanos, en esta edad de la que vamos a hablar este día, de Sardis, se llamó Martín Lutero. Ahora, si nos damos cuenta, le decía, ¿verdad? Como la profecía de Joel menciona 4 animales. ¿Por qué? Porque en las primeras 4 edades de la iglesia, en Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, hasta donde hemos estudiado hasta el día de hoy, nos damos cuenta que Satanás hizo y deshizo como él quiso a través del Imperio Católico Romano. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo estaba llamada en esta edad, en la 5ª edad, amados hermanos, la edad de Sardis, estaba llamada la historia a ser punto y aparte. Había sido llamada, había sido anticipada por el Señor Jesucristo que comenzaría la restauración. Por eso le cita 4 animales y dice, pero yo restauraré. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que vendría la edad de la gran reforma, de la gran restauración de la palabra. Aunque, como dice nuestro precioso hermano William Marion Branham, no fue restauración. ¿Por qué no fue restauración? Nos daremos cuenta en lo que a medida vamos avanzando del mensaje. Sino que prácticamente fue una reforma, pero que ahí dio comienzo a la restauración de la palabra original, de la simiente original del Señor Jesucristo. Ahí comenzó en esta edad, y precisamente a través de el mensajero Martín Lutero, comenzó, amados hermanos, el mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, a darse cuenta de quién era la Iglesia Católica Romana, de quién era el Imperio Católico Romano. Por eso Dios nos dice, pero yo os restauraré lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. 4 animales, 4 edades, que no es otra cosa sino el mismo edad el mismo animal en las 4 etapas de crecimiento, o en los 4, o mutando, para que me entienda mejor, en 4 estados diferentes, hasta que llegaría a ser prácticamente una oruga. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, quisiésemos pues, como siempre solemos ver acá, Martín Lutero, un hombre cuyo hombre fue quien lideró esta edad de Sardis, del mensaje de Sardis, o el eslabón, como le suelo llamar a Sardis. ¿Por qué le llamo eslabón? Porque cada edad ha estado conectada, como lo dijimos al principio, ¿verdad? En el mensaje Juan a las 7 iglesias, cada edad se conecta una con la otra, ¿verdad? No están separados, como una cadena, un eslabón está conectado con el otro. De la misma manera, por eso el hermano Branham lo llamó las 7 edades de la iglesia. Yo lo he llamado las 7 eslabones de la cadena, ¿verdad? De la iglesia, o los 7 periodos de tiempo que están conectados el uno con el otro, como los años, como los tiempos, ¿verdad? Como enero está conectado con febrero, por supuesto, como el 2020 estuvo conectado con el 2021, ¿verdad? Tenía que terminar para que empezase el 2021. De la misma manera, ahora pues hemos leído, ¿verdad?, el mensaje a Sardis en el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 1 al versículo 6. Pero, pues básicamente, ¿verdad?, no hemos entendido, yo creo, poco o nada de lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, este hombre, amados hermanos, cuyo nombre fue Martín Lutero, fue un hombre que Dios levantó. Nació en el año 1483 en Alemania.
por supuesto, un hombre devoto a los cánones o a las enseñanzas de la Iglesia Católica, un hombre que fue se volvió teólogo, fue maestro de teología en la Universidad de Gutenberg, o Gutenberg se ha de pronunciar en español, y verdad, un hombre que a muy temprana edad comenzó con sus estudios, y llevaba todo, como solemos decir, al pie de la letra. Un hombre que cumplía con cada requisito que le era requerido para ser partícipe, para ser parte de el cristianismo, lo que se conocía en aquel tiempo como cristiano, lo cual no existía. Quiero que sepa algo de antemano, que no existía una denominación antes de estos tiempos. Ninguna denominación, no existían bautistas, no existían presbiterianos, no existían, amados hermanos, metodistas, no existían luteranos, no existían adventistas, no existían mormones, no existía absolutamente ninguna de las mil y tantas denominaciones que en este día tenemos. Que yo creo que cuando un hombre quiere comenzar una denominación o cierta doctrina, verdad, se le ha lo más difícil para él ha de ser encontrar el nombre, porque ya ha quedado sin nombres el idioma de tantas ramas denominacionales que tenemos ahora en la actualidad. Pero antes de esos años no existía tal cosa. Lo único que se conocía como mundo cristiano era el catolicismo. Y algunos hermanos segregados por allá que venían luchando, por supuesto, ¿verdad? Aquellos que escapaban de la hoguera, porque hasta estos tiempos el gran martirio, las grandes persecuciones no cesaban en lo absoluto. Ellos seguían matando gente y hasta estos tiempos de los 1520 mataron 68 millones de cristianos, porque por supuesto no creían o no estaban de acuerdo con sus herejías, con sus dogmas y credos, con lo que ellos enseñaban. Y aún ellos mismos lo han reconocido lo que ahora estamos hablando. Pero entonces este hombre, Martín Lutero, después de haber profundizado en las escrituras y haber llegó el momento en que él cumplía con todos los requisitos, que le eran impuestos. Era un hombre erudito, era un hombre muy estudiado, era maestro de teología en la universidad ya antes mencionada, ¿verdad? Pero se dio cuenta que dentro de él, aunque él hiciese todas las obras que le ponían, aunque él hiciera todos los tipos de caridad que le ponían, cumpliese con todas las penitencias y todas las cosas que le exigían, de todas maneras, él por dentro de él se sentía impuro, se sentía perdido, sentía que algo faltaba, que algo no llenaba el vacío que existía en su corazón. Y empezó a estudiar y en algún momento se dio cuenta que la Escritura enseñaba que el justo por la fe viviría, no por las obras, ¿verdad? No por las obras, sino que por la fe. Ahora, un hombre podría hacer todas las obras. La vez pasada leíamos la Escritura en el primer libro de Corintios 13, donde 13, 1 al 3 o al 4, donde Pablo dice, ¿verdad? Si yo hablase en lenguas humanas o en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene, ¿ve? Hueco por dentro, no existe más que el eco, no hay nada por dentro, y címbalo que retiñe. Bendito sea su nombre. O si yo enseñase profecías, el don de lengua o lo que fuese, ¿verdad? Amados hermanos, permítame, le leo la Escritura mejor para no estársela parafraseando. Le dije primer libro de Corintios, capítulo 13. Vea cómo Pablo nos está poniendo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En esa condición se encontraba Martín Lutero. Entendió que de nada servía que hiciera todas las obras, había algo que faltaba y estaba nomás como metal que resonaba. Por dentro se estaba sintiendo impuro, se estaba sintiendo hueco, se estaba sintiendo de todos modos, hiciese lo que hiciese, de todos modos se sentía perdido. Y comenzó a dar cuenta que el justo por la fe viviría. Exactamente lo que la Escritura nos enseña. Lo que la Escritura nos enseña a la edad que antecedió a esta, a Tiatira. Y lo leíamos la vez pasada, capítulo 2, versículo 19, si no lo mal recuerdo. Yo conozco tus obras, tu amor y fe. Y decíamos, ¿por qué hacían obras? Porque tenían fe, porque tenían amor. ¿Por qué tenían amor? Porque tenían fe en Jesucristo. Entonces, de nada nos sirve que hagamos tal o cual obra. Si no lo sentimos en nuestro corazón hacerlo, no importa que demos nuestro cuerpo para ser quemado. Si no es Dios dirigiéndonos a hacer tal o cual obra, entonces de nada nos sirve que hagamos obra. Porque el cristiano, el justo, hace obras porque tiene fe en el Señor Jesucristo, porque tiene amor en el Señor Jesucristo. Amor y fe van de la mano. Usted no puede tener fe si no es a través del amor. Para que usted pueda tener una fe genuina, tiene que tener el amor de Dios en su corazón. Si no, lo que tenemos es un concepto intelectual. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Martín Lutero se encontraba en esta condición y se comenzó a dar cuenta que la Escritura enseñaba que el justo por la fe viviría. Que no importara cuántas obras hacía, que no importara que hiciera o cumpliese con todos los requisitos que le eran impuestos, de todos modos, si no tenía fe, no iba a vivir. Estaba perdido, no importase cuánto él cumpliese. No importase cuánto él, ¿verdad?, llevase al pie de la letra los cánones que dictaba la Iglesia Católica Romana. De todos modos, él estaría perdido. Ahora, fíjense entonces, ahora leamos de nuevo, como solemos hacerlo, versículo por versículo, el mensaje que Dios le está dando a la edad de Sardis, cual, ¿verdad?, hombre a la cabeza de estos tiempos, de este eslabón de la iglesia, se llamó Martín Lutero, del que estamos dando la introducción ahorita, del que estamos hablando. Capítulo 3. La Escritura dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién tiene las 7 espíritus de Dios? Ahora, si nos damos cuenta, las 7 estrellas, ¿quiénes son las 7 estrellas? En Apocalipsis 1 y versículo 19, o el 20 más bien dicho, nos explica quiénes son las 7 estrellas. El misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, aquí le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Las 7 estrellas, él tenía los 7 mensajeros en su mano. Los 7 hombres que iban a dirigir, que iban a lidiar estos 7 periodos de tiempo, los cuales ya dijimos no eran ángeles literales, porque las iglesias no eran ángeles, perdón, no eran iglesias literales, eran tipos que el Señor Jesucristo estaba tomando. Ahora le dice, fíjese, y escribe a la iglesia y escribe al ángel, para que me entienda mejor, ¿verdad? Escribe a Lutero, se lo voy a poner de esa manera.
y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios? Para que entendamos mejor esta porción, también nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. No mal recuerdo la escritura, y versículo 6. No sé si versículo, y miré, sí, perdón hermano, estaba viendo más incorrecta la escritura, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuáles son los 7 ojos? Son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son estos? Los 7 espíritus son los 7 hombres mensajeros, cuyo mensaje recorrería toda la tierra, amados hermanos, haciendo, promulgando, pronunciando la palabra de Dios. Fíjese bien cómo dice ahora. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Ahora un cordero es el Señor Jesucristo. ¿Qué significan cuernos? Amados hermanos, ¿qué significa cuerno? De acuerdo a Daniel 7, versículo 24, y los 10 cuernos que ha visto, hablándole, ¿verdad? El anciano le está explicando la visión a Daniel de la 4ª bestia que ha visto. Y le dice, y de los 10 cuernos que ha visto, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, ¿qué significa cuerno? Significa rey. ¿Qué significa esto? Que este hombre que vendría sería un hombre que traería la palabra en poder, amados hermanos. Vendría a hablar con palabras de rey, para que me entienda mejor. Perdone la expresión. ¿Verdad? Y los ojos, dice, amados hermanos, ¿qué son los 7 espíritus si no son el don de Dios o el mismo Dios repartido en 7 hombres diferentes? Como también encontramos en el primer libro de los Corintios, si no mal recuerdo la escritura, capítulo 12, del versículo 8 al 11, donde encontramos a 9 dones repartidos por el mismo Espíritu. Aquí lo encontramos, el mismo Espíritu repartido en 7 hombres, a través de los 7 periodos de tiempo, a través de las 7 eslabones de la cadena. Por eso le dice en el mensaje, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene los 7 mensajeros en su mano, el que los ha dirigido, el que los guía para traer ese mensaje, amados hermanos, ¿verdad? De Dios. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremenda la expresión, la connotación que hace este versículo. Primero le dice que el que lo tiene en sus manos, el que tiene las 7 estrellas, que son los 7, ¿verdad? Y el que tiene los 7 espíritus, que son los mismos 7 mensajeros repartidos, promulgando el evangelio por toda la tierra, ¿verdad? El que los tiene a ellos, el que los está dirigiendo, le dice: yo conozco tus obras. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que tienes nombre y estás muerto. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de que no importase lo que él hacía, pero se sentía impuro por dentro, se sentía como metal que resonaba, hueco por dentro y címbalo que retiñe, y se empezó a dar cuenta entonces a buscar más, y se empezó a dar cuenta que algo andaba mal, que algo estaba caminando mal. Entonces comenzó a expresarlo desde su púlpito. La gota que derramaría el vaso, como solemos decir, fue cuando en el año 1517 el Papa León, vea cómo las
las edades están entrelazadas, por supuesto. En el año 1517, el Papa León, quien sintiendo la necesidad de remodelar lo que ellos llaman la Basílica de San Pedro, perdón por la expresión, ¿verdad? Porque ni siquiera eso merece ese nombre, pero que la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 13, lo llama el trono de Satanás, cuando le da el mensaje a Pérgamo, ¿verdad? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, y lo explicábamos paso por paso en el mensaje a Pérgamo. Pues ellos le llaman la Basílica de San Pedro. Cuando este Papa León decidió que había que hacerle una remodelación y no teniendo el dinero suficiente, entonces en el año 1517, con un hombre que se llamaba John Telcel a la cabeza, comenzó a vender las indulgencias. Ahora, ¿qué eran las indulgencias, amados hermanos? Fíjense, decíamos en el mensaje pasado, en el mensaje a Teatira, que del año 1198 al año 1216 existió el papa más malvado, más perverso espiritualmente hablando. Se llamó Inocencio III y se proclamó vicario de Cristo. Se proclamó la máxima autoridad de la cristiandad en la tierra, porque él era el intermediario entre Dios y los hombres. Eso es lo que vendió el Imperio Católico Romano a través de este hombre. Pues para el año 1517, los sucesores, ¿verdad? La rama continuaba creciendo del árbol malo, de la vid mala, por supuesto, ¿verdad? Y llegamos hasta el año 1517, cuando el Papa Pío se encuentra en la necesidad de remodelar la que ya mencionada, lo que ellos llaman Basílica de San Pedro, en Italia, en Roma, pero que la Biblia lo llama el trono de Satanás, en Apocalipsis 2, versículo 13, ¿verdad? Comenzó a vender las indulgencias. Ahora, ¿qué eran las indulgencias? Eso era el perdón de los pecados. Comenzaron a vender las Ave Marías, comenzaron a vender el bautismo de los niños, comenzaron a vender los rezos en novenaria, y todo lo que ahora venden, lo comenzaron a vender. Ahora, como ya se habían proclamado 1000 años atrás, de alguna manera, o perdón, estoy contando mal, 400 años atrás, se habían prácticamente, o 300 años atrás, autoproclamado vicarios o intermediarios o sucesores de Cristo, ahora vendieron abiertamente el perdón de los pecados. A tal grado que por sumas de dinero, por casas o por terrenos, por lo que fuese, ¿verdad? El ser humano llegaba con ellos a vender sus pecados. Recibían el dinero y aquel ser humano se iba libre a cometer el pecado, crímenes, robos y todo lo que fuese por delante, pues de todos modos ya habían comprado el perdón de los pecados. Cuando en el año 1517 Martín Lutero se dio cuenta de eso, entonces se paró en contra de todo eso y desafió, amados hermanos, al gran imperio católico romano, primero desde el púlpito y luego a través de sus famosas 95 tesis, ¿verdad? Quien declaraban, para parafraseárselas, o mostraban o enseñaban cuyas enseñanzas del Imperio Católico Romano, como las indulgencias, eran herejías, eran erradas, porque el hombre por la fe viviría, que el justo por la fe viviría, que no importase cuánto dinero tuviese, si no tenía la fe, el amor de Dios en su corazón, de todos modos vendría a ser como metal que resonase y címbalo que retenía. Se empezó a dar cuenta de todas esas cosas y, amados hermanos, escribió las 95 tesis, y fue y las clavó en la iglesia del castillo en la ciudad de Gutenberg, amados hermanos, lo cual era prácticamente como un museo para el Imperio Romano, donde guardaban sus reliquias. Fue básicamente a retar, a desafiar
a la gran bestia, como lo llama la Escritura. Un hombre totalmente, sí o sí, guiado. ¿Por quién? Por el Creador de los cielos. Porque tenía una promesa que después de los 4 procesos o los 4 etapas de mutuación del animal, de la profecía que leímos en Joel 2, 25 al 27, yo restauraré lo que comió la oruga, el saltón, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Amados hermanos, había una promesa de restauración y Dios levantaría a un hombre que se pararía para desafiar tal imperio, que tendría espiritualmente hablando pantalones suficientes para pararse enfrente de quien fuese y proclamar al mundo de aquel día que tal cosa eran erradas. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Pero el 18 de febrero del año, amados hermanos, 1546, Martín Lutero partió de esta tierra. Y por supuesto, el enemigo, cuyo nombre es Satanás, es muy astuto, ¿verdad? Y recuerde usted que habíamos hablado en el mensaje pasado de Jezabel la profetisa, y cómo se había casado, y cómo se había formado, y cómo ahora, ¿verdad?, cómo se casó con la iglesia en la edad de Pérgamo, y se había hecho el trono de Satanás. Y traímos luego la enseñanza que en la edad de Tiatira ya le dice que tienes esa mujer Jezabel que se dice profetiza, y ya estaba enseñando todas estas enseñanzas de las cuales estoy hablando, ¿verdad? Falsas, por supuesto, vendiendo el perdón por tantas cantidades de dinero, y por supuesto así hicieron su gran imperio económico que ahora tienen. Pero, ¿verdad? Habíamos hablado de esa mujer Jezabel. Y por supuesto esa mujer Jezabel, que en sentido espiritual, ¿verdad?, sería el gran imperio católico romano, no se quedaría, o el enemigo a través de ellos, no se quedaría de brazos cruzados. Algo tenía que hacer, como cuando todo terminó literalmente, o en el tipo literal, en el libro de los Reyes, en el segundo libro, el capítulo 9, versículo 30, si no mal recuerdo las escrituras, o si no por ahí, búsquelas. ¿Verdad? Decíamos que Jezabel había sido arrojada por la ventana hacia el piso, como será un día la gran ramera arrojada al fuego eterno, al hoyo, ¿verdad?, que arde con fuego y azufre, como dice la escritura. Pero decíamos en el mensaje pasado que ella había dejado una hija, se llamaba Atalía. Y Atalía, quien fue hija de Jezabel y Acab, de la unión que existió entre Jezabel sacerdotisa, de la que ya les mencioné, ¿verdad?, Astarot o Astaré, creo se pronuncia, amados hermanos, y, ¿verdad?, Jezabel era madre de Atalía y su padre se llamó Acab. Dejaron una hija, se llamó Atalía, y esta Atalía se casó con Joroboam, hijo de Josafat, también un gran rey, un gran hombre. Pero, amados hermanos, que luego Atalía continuó haciendo la misma cosa, ¿verdad?, haciendo tropezar a los hijos de Dios, buscándolos para matarlos, a tal grado que llegó a ser reina de ese imperio. De la misma manera lo haría en el sentido espiritual. La escritura le dice en el primer versículo de Apocalipsis 3, ¿verdad?, lo que ya leíamos: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Después de que Dios les mandó una gran reforma, esta edad estaba llamada a ser punto y aparte, y que una nueva historia se escribiese, cuando Dios levantó a Martín Lutero el 18 de febrero del año 1546, amados hermanos. Entonces, aquellos hombres que continuaron, se les fue imposible prácticamente desecharse de los términos obispos y arzobispos y todas esas cosas de su mente. Y entonces, tiempo después, esos mismos hombres que habían creído,
que se habían parado por la doctrina que Lutero enseñó, se convirtieron en una organización que ahora se llama luterano. Y a partir de ahí, amados hermanos, de la gran reforma del protestante, como se le llama en la historia, a partir de ahí nace el protestantismo cristiano. Ahora, a partir de ahí nace el nombre de protestante, de la protesta que Martín Lutero hizo y de toda su reforma y que terminó clavando las 95 tesis de las que le estaba hablando. Y a partir de ahí nace cada una de las denominaciones que ahora tenemos. Tienen nombre de que viven, amados hermanos. Son luteranos, son bautistas, son presbiterianos, son metodistas, son mormones, son pentecostés, somos del mensaje. Amados hermanos, todos tenemos nombre de que vivimos. Pero si no hay un cambio en nuestro corazón, a partir de ahí ahora dirigen los grandes hombres sus grandes denominaciones desde una oficina con un manual de instrucciones, con un sistema bien organizado, donde el pastor tiene que ir donde el otro y donde el otro y donde el otro, hasta que llegan al que fundó la gran denominación. Y ya no se puede decir nada o no puede enseñar nada, amados hermanos, si no es lo que la iglesia dice. Se convirtieron tanto en hijas, como lo llama la escritura en Apocalipsis 17, madre de ramera. ¿Quiénes son las rameras? Todas las denominaciones, amados hermanos, que abarcaron la misma doctrina del catolicismo de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque se organizaron igual que ella, porque tienen un hombre a la cabeza como lo tienen ella, amados hermanos, porque bautizan en el mismo bautismo que ella les enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los luteranos bautizan iguales, bautizan niños recién nacidos, rociando su cabeza. ¿En dónde pues quedó todas las enseñanzas por las cuales Martín Lutero se paró y arriesgó su vida desafiando el gran imperio católico romano? Por eso Dios siempre está hablando anticipadamente, siempre nos está advirtiendo de lo que viene, porque Él conoce el fin desde antes del principio. Tienes nombre de que vive. Y dígame si no, dice la escritura aquí se lo voy a leer, versículo 21 en el mensaje a la edad antepasada, a esta a Tiatira. Vea lo que le está diciendo en el versículo 21 al 23. Hablando de Jezabel, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, amados hermanos, ¿de quién estamos hablando? De todo este mundo denominacional que son sus hijos. Fíjense bien, heriré de muerte y todas las iglesias. Más claro no nos puede hablar la escritura. ¿Cuáles iglesias? Las que se formarían después de Martín Lutero. Todo el mundo denominacional que ahora tenemos, amados hermanos. Fíjense bien, versículo 23 de Apocalipsis 2. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Ya Él conocía el corazón de los hombres que vendrían tantos años después, amados hermanos. Así que le está diciendo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. El versículo 2 de Apocalipsis 3. El mensaje a Sardis, de lo que estamos hablando. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Vigila pues, amado hermano, ¿en qué estás metido? ¿En qué denominación te encuentras ahora? Porque ese es el mensaje que nos está mandando. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En lo absoluto le gustó a nuestro Padre Celestial que se hayan agrupado y que se hayan hecho denominaciones por todos lados. Y profesen un dogma, un manual, que tengan un manual de instrucciones.
a tal grado que no se dice otra cosa sino lo que enseñó el fundador de tal o cual religión, a tal grado que no podemos predicar otra cosa si no lo enseñó nuestro hermano William Marion Branham. Estamos viviendo un tiempo tremendo. Sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Qué habían recibido? ¿Qué es lo que habían oído? Habían recibido una palabra diferente. La protesta, el mensaje, la reforma de Martín Lutero los había sacado de un mundo de conflictos pagano, de un gran paganismo, y los había traído fuera. Y Martín Lutero les había enseñado que no importase si usted tenía un peso o no tenía un peso, no tenía que pagar ninguna indulgencia, lo único que tenía que tener era fe en el Señor Jesucristo, y por eso usted viviría. Pero se habían apartado totalmente, llamándose luteranos, y a partir de ahí no encuentra data usted, o como diríamos, no encuentra datos, de una denominación antes de estos años de Martín Lutero. Toda denominación que existe en la actualidad comienza a partir de ahí hasta la actualidad. Y no tenemos nombre. Se han agotado los nombres para los miles y tantas de denominaciones, ramas denominacionales que ahora tenemos en el llamado mundo protestante de los cristianos. Y Jesucristo, ¿dónde está? En la última edad, ¿dónde lo encontramos? Tocando la puerta, para ver si hay uno que quiera abrirla, para que Él pueda entrar, porque lo han sacado de la iglesia. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Versículo 2, les estaba leyendo del capítulo 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado las obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete. Fíjese bien cómo nos está enseñando el Espíritu Santo a través de Juan en este libro de Apocalipsis, quien quitó el telón para que pudiésemos ver el futuro de la cristiandad, de la novia del Señor Jesucristo, o del árbol novia. Arrepiéntanse de donde hemos caído, del mundo denominacional en que hemos caído. Si no, pues vendrá como ladrón en la noche, vendrá un rapto y nos quedaremos a un lado. Eso es exactamente lo que nos está enseñando. En el versículo 3, acuérdate pues lo que has oído y recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿De qué se tienen que arrepentir? De las organizaciones que se han formado, de los credos que han montado, del manual de instrucciones que tenemos, que en cada mensaje que damos sí o sí tenemos que leer algo de lo que nuestro fundador anunció. Hemos suplantado la Biblia por lo que nuestro fundador de tal o cual organización nos enseñó. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pasará inadvertido el rapto, se quedará en un rapto. Si no se arrepienta, si no vela, si no ve, si no guarda lo que ha escuchado. Amado hermano y hermana. Pero el versículo 4, fíjense lo que dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, fíjense bien lo que está diciendo, que no han manchado sus vestiduras. Bendito sea su nombre. ¿Quiénes son estas pocas personas? El árbol novia. Aquel árbol original, aquella novia del Señor Jesucristo, que no importa lo que venga, se mantiene del lado de esta palabra. Que no manchará su vestidura blanca. Fíjese bien lo que dice aquí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no has manchado su vestidura blanca, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
Fíjense bien cómo esta gente que no ha manchado sus vestiduras espirituales, que no se ha agrupado con nadie, que no ha tomado un dogma, que no ha tomado un credo, que ha entendido la palabra, que ha entendido el mensaje, amados hermanos, todavía continúa en vestiduras blancas, no las ha ensuciado. Porque son dignos, porque se han sabido parar por la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el 5 le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vea bien, en otras palabras, si te arrepientes y dejas tu organización, dejas tu mensaje de la cabeza y te arrepientes, serás vestido nuevamente con una vestidura blanca. ¿Cuándo? Del otro lado, después de que pase la tribulación, cuando apartará los cabritos a la derecha y las ovejas a la izquierda o viceversa. A donde la escritura nos enseña en Mateo 25, 35, creo, si no mal recuerdo las escrituras, al 40, donde estará apartando cabritos y ovejas para un lado y para otro. Entonces, si se arrepiente de su credo, de su dogma, entonces será vestido de vestidura blanca, porque ya las ensució, se le fueron quitadas. ¿Cuándo? Cuando se agrupó, cuando se organizó al sistema, cuando no puede enseñar otra cosa sino lo que dijo tal o cual persona, cuando agarra un mensaje y así dijo William Marion Branham, y si no yo lo creo así, punto y aparte. ¡Qué vergüenza! Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré el último acto que le falta a nuestro Creador, es borrar tu libro, borrar tu nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si ves cómo tu nombre no es luterano, si ves como tu nombre no es bautista, si ves como tu nombre no es del mensaje, tienes nombre de que vives pero estás muerto, arrepiéntete y entonces Él confesará tu nombre. Él te dirá, este es tu nombre, no el que tienes ahorita. El que tienes ahorita es un nombre de una organización que está muerta. Por más que mires avivamiento, por más que mires grandes cruzadas, por más que mire, Dios lo bendijo a tal manera. Sí, Dios lo bendijo. Dios se movió, pero en un momento vamos a ver por qué Dios se movió. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. El que venciere le daré vestido. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo lo confesará? En aquel día, en el último día, después de que te hayas arrepentido en esta tierra y de que Él te vista con las vestiduras que ya manchaste. Al salirte del camino, de la línea correcta, organizándote, creyendo lo que un hombre en sí dice y enseña. Entonces Él, amados hermanos, nos vestirá de vestidura blanca y confesará tu nombre. Si es que no eres de aquellos que nunca mancharán sus vestiduras, pase lo que pase, se mantienen en el centro correcto de la Escritura, en el correcto árbol novia, amados hermanos. Pero si no, el último acto que Él hará es borrar tu nombre, como tachó el nombre de la tribu de Dan y de la tribu de Efraín. El nombre de Judas. Cuando vinieron los 70 con gozo, en Lucas 10, amados hermanos, 65, 70 en adelante por ahí. Lucas 10, volvieron los 70 con gozo y le dijeron, porque aún los demonios se nos sujetan. Y Él les dijo, no se regocijen por eso, regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos. Ahí estaba Judas entre los 70, amados hermanos. Pero fue borrado, pero fue tachado. Como también fue tachado el nombre de la tribu de Efraín, el nombre de la tribu de Judá. Amados hermanos, usted puede leer eso en el primer libro de los Reyes, en el capítulo, amados hermanos, a 12, si no mal recuerdo. Permíteme, por aquí tengo anotada esa escritura. Sí, señor, en el capítulo 12, primer libro de los Reyes, capítulo 12, 25 al 30, y en Oseas 4, 17, usted lo puede leer y va a ver cuando dice que Efraín y Dan fueron dadas a los ídolos.
Y cuando miramos al Espíritu Santo revelándole a Juan, quitándole el talón del Apocalipsis del futuro, de los tiempos, y lo vemos en Apocalipsis 7, versículo 4 al 8, encontramos los 144,000 sellados, y no encuentra la tribu de Dan, y no encuentra la tribu de Efraín, porque fueron tachados sus nombres. ¿Por qué? Porque se salieron de la línea correcta y se dieron al paganismo. La misma manera, exactamente lo que estamos ahora viviendo. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Es de la manera en que se han equivocado, amados hermanos. ¿Cómo termina? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oído, perdón, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no nos arrepentimos del camino donde nos hemos salido, no habrán vestiduras blancas. Las han sido manchadas. Y usted mira el mundo religioso y las grandes cruzadas y dice, Dios estuvo con ellos. Déjeme, le muestro el cuadro, si no es exactamente el mismo cuadro del Israel saliendo de Egipto. Dios les mandó un profeta con poder y gloria. Abrieron un mar rojo. Se llamó Moisés y usted conoce bien todo, ¿verdad? Estos pasajes de las Escrituras. Amén. Y sabe, murmuraron y ellos tuvieron comida a su tiempo. Nunca les faltó la comida. Comieron maná fresco. Comieron codornices. Tuvieron agua de la roca. Se enfermaron, Dios les levantó una serpiente. Tuvieron exactamente todo. Amados hermanos, Dios lidió con ellos durante 40 años. Y cualquier mente humana podría pensar que en el año 38 Dios, después de que levantó a Moisés, amados hermanos, le volvió a poner a Josué para que siguiese lidiando con ellos. Cualquier mente humana hubiera podido pensar que tal vez en el año 20, en el año 30, en el 39, ellos iban a pasar a la tierra prometida, puesto que Dios seguía lidiando con ellos. Pero ¿sabe qué dijo Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo en Hebreos 4, versículo 3? En el cual juré en el día de mi ira, no entrarán en mi reposo, porque sus obras estaban acabadas desde antes, desde la fundación del mundo. Estaban acabados, pero Dios aún lidiaba con ellos. Es de la misma manera el mundo religioso. Las grandes organizaciones. Usted dice, Dios se manifestó. Tuvimos la manifestación del Espíritu Santo de la misma manera Él hizo con Israel. Les dio comida a su tiempo, los sanó cuando se enfermaron. Pero estaban acabadas sus obras desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque se habían ido al paganismo. Exactamente la misma manera que ahora tenemos. Yo sé que son palabras duras, pero es exactamente la verdad, es exactamente lo que la Biblia enseña. No importa cuándo, no importa que proclame soy bautista, no importa que proclame soy del mensaje. Mientras estés organizado, están acabadas tus obras desde la fundación del mundo. Exactamente como se lo dijo a Israel. En lo cual juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Pues sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hablando de Israel. Que sea su gracia y su misericordia enseñándonos, amados hermanos. Dándonos fuerza para podernos quedar con la palabra. Teníamos una profecía que él, después de la cuarta edad, el diablo fue tan astuto e hizo lo que él quiso con las primeras 4 edades. Pero en la quinta edad, teníamos la profecía, después de que el animal mutase en 4 veces, entonces Dios mandaría la restauración. Y nunca más el pueblo sería avergonzado. ¿Qué sería eso? Que Dios comenzaría una restauración y la terminaría en la última edad de la Odisea. Y después vendría un reino milenial. Porque su pueblo no sería nunca más avergonzado. Nunca más sería expuesto por el reino que viene. Que nos ha atormentado a todos nuestros hermanos del pasado. Nunca más sería avergonzado. Que el Señor nos ayude a quedarnos exactamente en el centro de la palabra, a ser de aquellos que no han manchado y que no mancharán sus vestiduras blancas, tomando otras cosas que no son la palabra correcta, tomando un así dice el hombre, tomando así lo dijo, amados hermanos, la hermana Elena de White, o así lo dijo quien sea que lo haya dicho, así lo dijo Knox, así lo dijo Lutero, así lo dijo William Branham. Tenemos que tener así dice el Señor. Así dice esta palabra, así enseña esta Biblia. Y entonces no estaremos enredados, no estarán nuestras vestiduras blancas manchadas. Pero si las hemos manchado saliéndonos del camino,
Entonces, amados hermanos, más vale que nos arrepintamos para que seamos vestidos después, amados hermanos, de una tribulación. Cuando Él confesará su nombre, amados hermanos, delante en aquel día. Porque su nombre no es luterano. Siendo luterano, usted está igual que Martín Lutero. Hacía todo lo que hacía y se sentía impuro. Siendo bautista, estamos en la misma condición. Perdidos. Siendo del mensaje, estamos en la misma condición. Mientras que no entendamos lo que Dios nos está diciendo, estamos exactamente en la misma condición. Siendo solo una organización más. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, a guardar su palabra, donde quiera que se encuentre. Que el Señor bendiga su alma, bendiga su hogar, su familia. Un abrazo de su hermano en Cristo, Joel Uceda. Que el Señor le bendiga.